Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy les voy a compartir una investigación que hice acerca de la filosofía y la cosmovisión prehispánica de acuerdo a la obra del historiador y filósofo mexicano Miguel León Portilla. La filosofía y el mundo prehispánico. Para iniciar, la filosofía es una disciplina que se ha constituido en las instituciones educativas como una herramienta de la razón. Sin embargo, el filósofo e historiador mexicano Miguel León Portilla nos dice que el pensamiento de las culturas prehispánicas es una filosofía distinta de la filosofía desarrollada en el mundo occidental, concretamente en Europa. El pensamiento náhuatl prehispánico, alejado enteramente de cualquier forma de racionalismo, no deja por esto de ser filosofía. Hay en él concepciones, símbolos y atisbos de una profundidad tal que puede dar un nuevo sentido y apoyo a nuestras vidas. La filosofía y el mundo prehispánico. La filosofía, como lo veremos también en la materia de ciencias sociales, es un conocimiento profundo de la realidad y la madre de todos los campos de conocimiento, de las ciencias experimentales y sociales, pasando por las ciencias exactas, a la astronomía y las humanidades. En el mundo prehispánico, por ello, también hubo un desarrollo de otros campos de conocimiento a partir de una base filosófica. Para León Portilla, los antiguos prehispánicos eran creadores de ideas profundas y propias dentro del mundo náhuatl. Y si es que ese pensamiento, ese filosofar puede o no tener algún significado para el hombre inquieto de hoy en día, es un hecho relevante que sigue siendo parte de nuestro legado. El historiador señala que filosofar es cuando el mito comienza a racionalizarse. En la cultura náhuatl esto sucede entre 40 y 50 años antes de la conquista. Prueba de ello son los llamados presagios funestos, descritos por indígenas nahuas durante el periodo colonial, así como por el cronista español Muñoz Camargo acerca de las visiones tenidas sobre la llegada de los conquistadores. Si bien estos presagios funestos que vamos a ver hacia el final de esta presentación tienen un componente cosmogónico, es también una realidad que la reflexión sobre estos presagios forma parte de la filosofía prehispánica. León Portilla defiende la existencia de una filosofía náhuatl, debido a que quienes experimentan la necesidad de explicarse el acontecer de las cosas o se preguntan cuál es su sentido y valor, inquieren sobre la verdad de la vida, el existir después de la muerte, la posibilidad de conocer todo ese trasmundo más allá de lo físico, donde los mitos y las creencias habían situado sus respuestas. Estos son los componentes de la filosofía en general. Saber acerca de la verdad, de la vida después de la muerte, la necesidad de explicarse cosas, etc. El filósofo e historiador mexicano recurrió asimismo a numerosas investigaciones históricas, estéticas, literarias, filosóficas, para tratar de encontrar y señalar la filosofía implícita en la cultura náhuatl, impresa en su cosmovisión. Para demostrarlo, comparó el pensamiento náhuatl con los conceptos y desarrollo filosóficos de las culturas oriental y occidental, particularmente con la India, la antigüedad griega, el Renacimiento y la Ilustración. Así, el uso de la metáfora y la poesía en la cultura náhuatl es equiparable a las obras de los antiguos filósofos griegos. Veamos una muestra tomada de la visión de los vencidos. Los últimos días del sitio de Tenochtitlan. Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros los vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos. Destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros, gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos en tanto los muros de adobe y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los cálculos, con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad. Fragmento de Ignocuicatl, Cantares tristes acerca de la conquista. La filosofía y el mundo prehispánico. Para los aztecas, el hombre era concebido como colaborador de los dioses, particularmente del sol Huitzilopochtli. Esto le mereció la denominación pueblo de sol a los aztecas. Esta concepción de la vida hacía corresponsables a los aztecas de la existencia humana,
De ahí los sacrificios humanos en nombre de Huitzilopochtli. Los filósofos nahuas. Veamos algunas de sus ideas fundamentales. Expresaban la necesidad de conocerse a sí mismos. El conocimiento era un lugar más allá de los límites de su propio imperio, el lugar del saber, denominado Tliyantlapan. La figura del maestro, Tlamatini, era el equivalente humanista de la cultura occidental, su metafísico o investigador del mundo físico. Sin embargo, no tenía un único objeto de estudio, sino que estaba interesado en la totalidad de la experiencia humana, psicológica, cultural, religiosa, astronómica, etc. La figura del Tlamatini, que es el que enseña a los otros a adquirir un rostro, a tener un corazón firme, a que ese corazón sea humano, fue fundamental para el desarrollo de la cultura prehispánica y era un acompañante de los sacerdotes. Los sabios no eran individuos, sino grupos de personas. Prueba de ello son el conocimiento manifiesto a través de la poesía, herramienta indiscutible en la tradición oral, que facilita tanto la memoria como la transmisión del pensamiento. Entre los pocos sabios de los que se conocen se encuentra el poeta y militar Nezahualcóyotl, monarca de Texcoco. El mundo era entendido como una dualidad, aquello que vemos y que está sobre la tierra, Tlaltípac, así como aquello que nos sobrepasa, el conocimiento que está más allá de lo reconocible, nombrado como Topan Mictlan, lo que nos sobrepasa, lo que está más allá. Cultura náhuatl. Cuando decimos cultura náhuatl nos referimos a todos los pueblos nativos de Mesoamérica que hablan variantes de dicha lengua. Hoy en día una comunidad de 2 millones de personas que se encuentran en diversos estados de la República Mexicana, incluso El Salvador. A estos hablantes les llamamos nahuas. La cultura náhuatl corresponde a los pueblos originarios de la época del posclásico, ubicado en el año 800 a 1521 después de Cristo, es decir, con la conquista. Fue conformado por indígenas originarios de Aztlán, los llamados chichimecas, así como los pobladores del Valle de México, los mexicas. Los presagios funestos. Los presagios sobre la llegada de los españoles forman parte de la literatura acerca de los estragos, la depresión y la impresión que tuvo la llegada de los españoles, así como la posterior conquista. 8 fueron las visiones que se les presentaron a los habitantes del Valle de México años antes de la llegada de los españoles, mismas que fueron registradas tanto en el Códice Florentino como en la historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo y transcritas en la visión de los vencidos, Relaciones indígenas de la conquista del año 1959, por parte de Miguel León Portilla. Primer presagio funesto. 10 años antes de venir los españoles, primeramente se mostró un funesto presagio en el cielo. Una como espiga de fuego, una como llama de fuego, una como aurora. Se mostraba como si estuviera goteando, como si estuviera punzando en el cielo. Ancha de asiento, angosta de vértice, bien al medio del cielo, bien al centro del cielo llegaba, bien al cielo estaba alcanzando. Y de este modo se veía, allá en el norte se mostraba, de este modo llegaba a la medianoche. Se manifestaba, estaba aún en el amanecer. Hasta entonces la hacía desaparecer el sol, y en el tiempo en que estaba apareciendo, por un año venía a mostrarse. Comenzó en el año 12 casa, pues cuando se mostraba había alboroto general. Se daban palmadas en los labios los gentes, había un gran azor, hacían interminables comentarios. Segundo presagio funesto. ¿Qué sucedió aquí en México? Por su propia cuenta se abrazó en llamas, se prendió en fuego. Nadie tal vez le puso fuego, sino por su espontánea acción ardió la casa de Huitzilopochtli. Se mostraba su sitio divino, el sitio denominado Tlacatecan, casa de mando. Se mostró, ya arden las columnas, de dentro salen acá las llamas de fuego, las lenguas de fuego, las llamaradas de fuego. Rápidamente en extremo acabó el fuego todo el maderamen de la casa. Al momento hubo vocerío estrenduoso, dicen: mexicanos, venid deprisa, se apagará, traed vuestros cántaros. Pero cuando le echaban agua, cuando intentaban apagarla, solo se enardecía flameando más. No pudo apagarse, del todo ardió.
Tercer presagio funesto. Fue herido por un rayo un templo solo de paja era, en donde se llamaba Sumulco, el templo de Xiuhtecutli. No llovía recio, solo lloviznaba levemente. Así se tuvo por presagio. Decían de este modo, no fue golpe de sol, tampoco se oyó el trueno. Cuarto presagio funesto. Cuando había aún sol, cayó un fuego, en 3 partes dividido. Salió de donde el sol se mete, iba derecho viendo a donde sale el sol. Como si fuera brasa, iba cayendo en lluvia de chispas. Larga se tendió su cauda, lejos llegó su cola, y cuando visto fue, hubo gran alboroto, como si estuviera tocando cascabeles. Quinto presagio funesto. Hirvió el agua, el viento la hizo alborotarse hirviendo, como si hirviera de furia, como si en pedazos se rompiera al revolverse. Fuese un pulso muy lejos, se levantó muy alto, llegó a los fundamentos de las casas, y derruidas las casas se anegaron en agua. Eso fue en la laguna que está junto a nosotros. Sexto presagio funesto. Muchas veces se oía. Una mujer lloraba, iba gritando por la noche, andaba dando grandes gritos. Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Y a veces decía, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Séptimo presagio funesto. Muchas veces se atrapaba, se cogía algo en redes. Los que trabajaban en el agua cogieron cierto pájaro ceniciento como si fuera grulla. Luego lo llevaron a mostrar a Moctezuma, en la casa de lo negro, casa de estudio mágico. Había llegado el sol a su apogeo, era el mediodía. Había uno como espejo en la cabeza del pájaro, como rodaja de huso, en espiral y en rejuego. Era como si estuviera perforado en su medianía. Allí se veía el cielo, las estrellas, el mastelejo, y Moctezuma lo vio y lo tomó a muy mal presagio, cuando vio las estrellas y el mastelejo, pero cuando vio por segunda vez la cabeza del pájaro, nuevamente vio allá en lontananza, como si algunas personas vinieran deprisa, bien estiradas, dando empellones. Se hacían la guerra unos a otros y los traían a cuestas unos como venados. Al momento llamó a sus magos, a sus sabios, les dijo, ¿no sabéis qué es lo que he visto? Unas como personas que están en pie y agitándose, pero ellos, queriendo dar la respuesta, se pusieron a ver. Desapareció todo. Nada vieron. Octavo presagio funesto. Muchas veces se mostraba a la gente hombres deformes, personas monstruosas, de 2 cabezas pero un solo cuerpo. Las llevaban a la casa de lo negro, se las mostraban a Moctezuma. Cuando las habían visto, luego desaparecían. Si bien los presagios tienen un componente profundamente mítico, el uso del lenguaje ayudó a la conservación de estas visiones. Visiones que son una muestra de la forma en la que los nahuas veían el mundo, a través de imágenes, imágenes precisas, imágenes de la fantasía y muy cercanas al llamado realismo mágico. Para cuando la literatura inventó este género, México ya tenía más de 400 años practicándolo. Los presagios funestos son una muestra de que la cosmovisión de los nahuas se llevó a cabo a base de metáforas y con los ropajes del mito.